Bueno, entonces, el siguiente tema que vamos a revisar es el cálculo de la constante de equilibrio. Este cálculo estará en función de la temperatura y se utiliza la ecuación de Van Hoff para poder hacer este cálculo. Ajá. Nada más déjenme ver, porque aquí no sé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para calcular la constante de equilibrio en una reacción química? Primero, conocer la naturaleza de la reacción. Ya. Primero, conocer la naturaleza de la reacción. Es decir, en este caso, ¿qué tipo de reacción es? Descomposición, adición, doble sustitución. Es una reacción de adición, en donde estamos hidratando etano para obtener etanol. Recordemos que la reacción química debe de estar correctamente balanceada. A ver, son 4, 5, 6. Aquí está mal balanceado, ¿no? Ajá. Cinco, diez, cuatro. Ajá, sí, está mal balanceado. No está mal balanceada, está mal escrito mi fórmula. Ahí está. Ahora sí. Entonces debemos de partir de una reacción química que esté correctamente balanceada. En este caso estaba mal la fórmula molecular del metanol, perdón, del etanol. Ahora sí ya está. Recordemos que estos números que están aquí son coeficientes estequiométricos y en este caso, al igual que en la hoja de cálculo anterior, se debe de considerar o se va a utilizar el número estequiométrico. ¿Qué es el número estequiométrico? Es básicamente el coeficiente estequiométrico, pero con un signo negativo para reactivos y positivo para productos. Para utilizar la ecuación de Van Hoff necesitamos conocer algunos datos de todas las especies químicas involucradas. ¿Qué datos necesitamos conocer? La entalpía estándar de formación para cada compuesto químico y la energía libre de Gibbs para cada compuesto químico, además de las constantes de CP. Toda esta información se obtiene de tablas. Uno de los libros que pueden consultar es el Manual del Ingeniero Químico, el PERRI, y todos estos datos se proporcionan a una temperatura de referencia. En este caso, la temperatura de referencia son 298.15 Kelvin. ¿Qué temperatura es? 25 grados centígrados. Por lo general también las condiciones de referencia de todos estos datos es una atmósfera de presión, es decir, a condiciones ambientales, a condiciones estándar. Entonces, hasta aquí tenemos entalpía de formación, entalpía estándar de formación, energía libre de Gibbs, constantes CCP y una temperatura de referencia. Todo esto se saca de tablas. Después también vamos a utilizar la constante de gas ideal, en este caso, debido a que aquí se está reportando
mis datos en kilojoules y joules respectivamente, necesitaré la constante de gas ideal a unidades congruentes, es decir, a Joule sobre mol por Kelvin. Al tener aquí Kelvin, la temperatura de reacción la necesito especificar en Kelvin. Ahora, la fórmula general para determinar la constante de equilibrio es esta. Me dice que la constante de equilibrio es igual a la exponencial de menos la energía de reacción, bueno, la energía libre de Gibbs de la reacción entre la constante de gas ideal por la temperatura. Ahora, esta energía libre de Gibbs de reacción es diferente a esta, porque esta es energía libre de Gibbs de formación o estándar, y esta es de reacción. Entonces necesito una fórmula que me permita calcular esta variable, y esa fórmula es la ecuación de Van Hoff. Aquí está. Y me dice que para poder encontrar la energía libre de Gibbs de reacción, necesito calcular el valor de la variable J menos delta A, que es delta A, es referido a las constantes de Cp, pero para mi reacción, ya no solo por compuesto, ahora será para mi reacción, por la temperatura, por el logaritmo natural de la temperatura menos delta B entre 2 por T al cuadrado menos delta C entre 6 por la temperatura elevada al cubo menos delta D entre 12 por la temperatura elevada a su cuarta potencia más la variable I por la constante de gas ideal por la temperatura. Ahora, ¿cómo se calcula J? J se calcula en referencia a la entalpía de reacción. J es igual a la entalpía de reacción menos delta A por la temperatura de referencia menos delta B entre 2 por la temperatura de referencia al cuadrado menos delta C entre 3 por la temperatura de referencia al cubo menos delta D entre 4 por la temperatura de referencia a la cuarta potencia. Si ustedes observan las fórmulas, esta fórmula está referida a la temperatura de reacción, esta a la temperatura de referencia y esta otra también a la temperatura de referencia. Si observan, son muy similares e incluso tienen formas similares o semejantes a el polinomio que se obtiene a partir de la integración del CP. ¿Sí lo visualizan? Esa es la ecuación que más se parece que han manejado con anterioridad. Ahora, aquí nos pide otra energía libre de Gibbs. Pero a ver, espérenme. Entonces aquí no lleve esto. Ahí. Y ahí. Porque si no pareciera que es lo mismo. Ahora sí. Aquí nos pide otra energía. La de aquí es energía libre de Gibbs estándar de reacción. Y esta es energía libre de Gibbs estándar. ¿Por qué? Va referida a la reacción, pero no es más que la sumatoria de la multiplicación del número estequiométrico por la energía libre de Gibbs de formación de cada compuesto. Aquí también nos pide una entalpía. Esta entalpía se calcula de la misma forma. Es igual a la sumatoria del número estequiométrico por la entalpía estándar de formación para cada compuesto. Ahora, ¿cómo se calcula la sumatoria de, perdón, delta A, delta B, delta C y delta D? Aquí está. Es igual a la sumatoria de la multiplicación del número estequiométrico por A, B, C y D para cada compuesto. Entonces, hasta aquí solo están las ecuaciones. Vamos a ver cómo se deben de aplicar. Entonces, empezamos. Aquí está ya la secuencia que se sugiere para resolver todas estas fórmulas. Regresamos aquí. Si ustedes observan, necesitamos calcular las delta A, B, C y D para poder resolverlo de aquí.
y necesitamos resolver esto para poder resolver acá. ¿Qué quiere decir? Que al resolver vamos a ir en secuencia inversa a como las tenemos aquí. Primero calculamos deltas, después entalpía de reacción, energía libre de Gibbs de reacción, a condiciones estándar. Estas son a condiciones estándar. Después I, J y al final mi ecuación general. Ahora entonces vamos a comenzar calculando delta A, delta B, delta C y delta D. Eso ya está aquí. ¿Qué dice? Mi fórmula dice que esto es igual al número geométrico por A para mi primer compuesto o por A1 más el número estequiométrico de mi segundo compuesto por su correspondiente A. Después, el tercero con su constante de CPA. Así nos vamos con todos, para B, para C y para D. Si en algún caso sucediera que aquí o en alguna de las constantes de CP diera cero, no hay problema, ahí se pone el cero. Después, se tiene que calcular la entalpía estándar de reacción a condiciones estándar. Y si ustedes observan, es básicamente la misma forma de la ecuación. Ahí está. Número estequiométrico por entalpía estándar de formación para cada compuesto. Se suman esos tres valores y se obtiene el resultado. Ahora, ojo. Aquí tengo joules, aquí tengo kilojoule y aquí tengo nuevamente joules. ¿Qué unidades debo de convertir? ¿O en qué unidades me conviene manejar todo? ¿En joules o kilojoules? En joules. Entonces aquí voy a aplicar un factor de conversión. Nada más que aquí, a ver, déjenme ver. Creo que aquí ya lo convertí. Ajá. Vean, estos son los valores. Ajá, por eso aquí tengo estas dos hojas de cálculo. ¿Cuál es la diferencia? Las unidades en las que están aquí. Esto sí es kilojoules. Aquí me faltó quitarle porque ya son joules. Ajá, ahí está. Vean, es el mismo valor, solo convertido. Aquí está en kilojoules y aquí en joules. Entonces, si yo ya tengo desde un inicio joules, aquí no aplico ningún factor de conversión. Si yo en un inicio lo manejo con kilojoules, en esta parte, debo de aplicar un factor de conversión. Es decir, multiplico por 1000. De esa forma ya tengo de kilojoules a joules y ahora sí ya tengo congruencia de unidades. Después hay que calcular la energía libre de Gibbs a condiciones estándar. ¿Qué se hace? Vean, ahí está, exactamente lo mismo. Aquí es donde ya viene lo interesante. ¿Por qué interesante? Porque la fórmula cambia. Entonces me dice que J es igual a la entalpía estándar de reacción a condiciones estándar menos delta A por la temperatura de referencia. ¿Cuál es la temperatura de referencia? 25 grados centígrados convertidos a Kelvin. Entonces, introduzco toda mi ecuación. Ahí está. Ahí están los datos. Como en un inicio ya tengo mis valores en joules, aquí ya no tengo que aplicar factor de conversión. Si no los tuviera en joules, es decir, si iniciara con kilojoule, hay que hacer la conversión. Ahí está. Después calculo el valor de I. También ahí está la fórmula. Esta está mucho más grande. Y tanto J como I se calculan a la temperatura de referencia. Aquí también miren, la computadora lo cambió a notación científica. Ahí está, el número. Después, ahora sí pasamos a calcular la energía libre de Gibbs
a las condiciones de la reacción. Aquí vamos a diferenciarlos. Ahí está. Entonces, pues solo introduzco la ecuación, solo aquí también cuidado. Aquí, ¿qué temperatura se utiliza? Ya se utiliza la temperatura de reacción. Una vez que tengo ese valor, procedo a aplicar la primera fórmula que se revisó, que es la fórmula para calcular la constante de equilibrio, y esto es igual al exponencial de menos la energía libre de Gibbs de reacción. Quiero quitar esto. Listo. Entre constante de gas ideal por temperatura de reacción. Ahí está. Ahora dijimos que, bueno, en un inicio se mencionó que este cálculo de la constante de equilibrio está en función de la temperatura. ¿A qué nos referimos? Vean, aquí por ejemplo dice que está a 300 grados centígrados. Le vamos a dar control C, pegar solo valores, y ahí está. A 300 grados centígrados me dice que tengo una constante de equilibrio de 0.0026. Ahora, por ejemplo, a 100 grados centígrados, yo tengo una constante de equilibrio de 0.52. Pero a ver, veamos qué dice. El enunciado dice calcular la constante de equilibrio químico para la reacción de formación de etanol a partir de la hidratación en fase gas de etileno a 150 y 300 grados centígrados. Entonces, una vez que tenemos nuestra hoja de cálculo, solo venimos aquí a cambiar la temperatura y ya está. Yo lo había puesto a 100, a 300 y ahora a 150. Aquí está el valor. Entonces, ¿la constante de equilibrio cambia con la temperatura? Sí, ahí está. Solo que en este momento no recuerdo exactamente, déjenme lo reviso, pero eh, el valor, bueno, el comportamiento de la constante de equilibrio respecto a la temperatura también nos puede indicar si es una reacción endotérmica o exotérmica, pero ahorita no me atrevo a decirles cuál es cuál porque no lo recuerdo. Déjenme lo reviso y se los digo después. Ahorita busco aquí en las hojas de cálculo, lo debo de tener anotado. A ver, déjenme ver. Revisamos si no está por aquí. No. Lo busco y ya les digo. Pero aquí el objetivo de esta hoja de cálculo es, primero, poder tener una manera numérica de calcular la constante de equilibrio. Y segundo, demostrar que la constante de equilibrio en una reacción química reversible depende de la temperatura. Aquí debo de hacer énfasis en que la constante de equilibrio solo se puede calcular para reacciones reversibles. Si tenemos una reacción irreversible, no se puede calcular. Ahora entonces, una vez que tienen su hoja de cálculo, si quisieran ajustarla para otra reacción química, que es lo único que hay que hacer, hay que cambiar aquí las especies químicas. Les sugiero que aquí no, que en esta sección de la tabla no lo introduzcan como texto, sino que refieran las celdas de aquí arriba. De esa forma, si yo cambio, por ejemplo, aquí ahora a agua, se actualiza. Lo único que tendrían que cambiar de su hoja de cálculo sería las especies químicas, los coeficientes estequiométricos y la información de esta tabla. Cuando busquen la información en tablas, aquí, esto se supone que ya lo deben de saber. ¿Por qué
la entalpía estándar de formación y la energía libre de Gibbs de formación da cero para el agua. Perdón, para el hidrógeno. ¿Ya vieron? Monóxido de carbono tiene un valor. Metanol tiene un valor. ¿Por qué hidrógeno no? ¿Qué recuerdan de la entalpía estándar de formación? ¿Qué es? ¿Qué es la energía libre de Gibbs de formación? ¿Están de acuerdo en que entalpía y energía libre de Gibbs son diferentes manifestaciones de energía? Ok, ¿cuándo necesitamos energía? Cuando va a haber un cambio, ¿no? ¿Por qué creen que sí hay energía cuando se forma monóxido de carbono y no cuando se forma hidrógeno? ¿Cuál es la diferencia entre monóxido de carbono, hidrógeno y metanol? ¿Son sustancias químicas? ¿Son puras? ¿No puras? ¿Son compuestos? Aquí no hay entalpía estándar de formación porque por naturaleza ya es así el hidrógeno. Es un elemento, un átomo. No se puede formar nuevamente. Por eso es que aquí da cero. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces me dicen, es que no encontré la información. ¿Por qué no? Es que me da cero. Siempre que tengan aquí un compuesto puro, una sustancia pura, un elemento, estos valores serán cero. Para el resto de sustancias sí están referidos. ¿Por qué? Porque se obtienen por medio de una reacción química. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, la primera actividad es realizar esto. Calcular la constante de equilibrio en función de la temperatura a partir de la ecuación de Van Hoff para la reacción de formación de metanol. Ah, aquí, esto no lo cambié. De metanol a partir de la hidrogenación en fase gas. Ahí es. Esa es la actividad. Ahorita les mando un archivo con la información para que tomen o para que obtengan los datos aquí para introducir. Pero mientras pueden trabajar con estos datos. Les mando más, bueno, en un rato les mando el archivo. Ahora sí.